Hola, ¿qué tal amigos de Indonesia, México y de cualquier otra latitud donde nos estén viendo el día de hoy? Mi nombre es Abigail Espíndola y antes de empezar quiero agradecer a la Embajada de México en Indonesia por la oportunidad de presentarme este día ante ustedes y hablarles de uno de los temas que más apasiona a muchos titiriteros alrededor del mundo, y tengo que decir que a mí en particular, que es el teatro de juguete o teatro en miniatura o teatro de papel, como lo conocemos en muchos lugares del mundo. Me presento, mi nombre es Abigail Espíndola, como ya se los había mencionado. Soy actriz y titiritera egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he desempeñado también en el ámbito de la dirección y producción ejecutiva de espectáculos de teatro de títeres. Y llevo más de 10 años trabajando en la técnica de teatro de juguete o de papel. El día de hoy vamos a hacer nuestra propia escena de teatro en miniatura. Y bueno, antes de comenzar me gustaría que habláramos un poco sobre la historia de este antiguo arte que comenzó como un juguete para adultos. Vamos a ver el video. A principios del siglo XIX, en Inglaterra, los teatros contaban con un gran número de puestas en escena que requerían de mecanismos gigantes, efectos especiales, escenografías giratorias y elevadores. Las obras eran representadas por grandes divas del teatro, y los vestuarios eran suntuosos y elegantes. Además de piezas dramáticas, se representaban óperas y ballets. Fuera de los teatros se vendían recuerdos del evento, entre ellos planillas de papel dibujadas a mano de las actrices o actores de la obra. Las planillas se vendían en blanco y negro por un penique y las de color a 2 peniques. De ahí la frase, a penny plain and 2 pence colored, o a penique la sencilla y a 2 la de color, que se popularizó entre los coleccionistas de teatro de juguete. Más tarde, las planillas se complejizaron al grado de contar con escenografías, cambios de vestuario y peluquería, utilería y telones. De pronto, los grandes productores comenzaron una competencia por ver quién era el diseñador del mejor teatrito. Hicieron teatros de papel en pequeña escala que vendían junto con el libreto de la obra. Aunado a esto, la invención de la imprenta ayudó para que este pequeño juguete se extendiera por toda Europa, invadiendo las salas de las casas donde se representaban obras de teatro en miniatura. Las familias se reunían para representar sus propias versiones de La Cenicienta, Caperucita Roja, El gato con botas, Las mil y una noches, Sueño de una noche de verano y una gran cantidad de historias. Era común que algún miembro de la familia acompañara la obra con el piano, el violín o cualquier instrumento a la mano. Nadie era un experto titiritero o actor. Eran adultos, jóvenes y niños que solo buscaban divertirse. Con el tiempo, este juguete sirvió como método didáctico para contar fábulas, y se editaron revistas juveniles, colecciones completas con las que la gente se divertía. Lamentablemente, con la llegada del cine y otro tipo de entretenimiento, estos juguetes fueron quedando en el olvido hasta convertirse en un objeto exclusivo de coleccionistas y teatreros melancólicos. Se desconoce con exactitud la llegada del teatro de juguete al continente americano. Lo que sí sabemos es que para 1990, Pablo Cueto, titiritero y director mexicano, descendiente de la familia Cueto,
grandes artistas, pintores, escultores y titiriteros mexicanos. Viajó a Inglaterra, donde encontró un museo de antigüedades. Pablo se sorprendió al ver los pequeños teatritos de juguete del siglo XIX. Compró un par de libros sobre ellos y viajó de regreso a México cautivado por este arte. Unos meses más tarde, en el Festival Internacional de Marionetas de Nueva York, conoció a Great Small Works, una compañía neoyorquina que presentaba el espectáculo Living Newspaper en las salas de las casas, viajando con tan solo un par de maletas por todo el metro de la ciudad. John Bell y Trudy Cohen representaban escenas de los periódicos en teatro de juguete. Hacían, o mejor dicho, hacen, crítica política por medio de este antiguo juguete. Pablo decidió traerlos a México para dar un taller en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. El taller se llenó de artistas plásticos, titiriteros, actrices, directoras, bailarines, que jugaron al teatro de juguete. Gracias a aquel taller y a la transmisión de conocimiento entre compañías titiriteras, hoy en día, el teatro de papel es una de las técnicas más socorridas por titiriteros y teatreros en todo México. Se exploran diferentes temáticas: política, historia, cultura, también cuentos y poesía. Se adaptan clásicos del teatro y narrativa. Se mezclan técnicas como el teatro de sombras, títeres de varilla o manipulación directa. Con el paso del tiempo, los elementos tridimensionales se han incorporado a las narrativas visuales, sacando las historias a la tercera dimensión. También se han incorporado elementos multimedia, con proyecciones que juegan con las dimensiones de los actores y títeres. Los invito a seguir el trabajo de las compañías Badulaque Teatro, Teatro Tinglado, Huellas en Venus, La Sombra Producciones, Fortuna Colectivo de Creación y Facto Teatro, así como el trabajo de Viviana Maya, Daniel Toledo, Carolina Pimentel, Andrea Cruz y una muy larga lista de titiriteros mexicanos que hemos quedado cautivados con este teatro. A nivel internacional, no duden en buscar el trabajo de Alain Lecoq y Great Small Works, grandes maestros de esta antigua técnica. Los invito a seguir los siguientes pasos con cualquier historia que ustedes quieran presentar en sus casas. Pueden ser obras de teatro, fábulas, cuentos, chistes o cualquier historia que quieran contar, incluso poemas o novelas completas. Vas a necesitar hojas blancas, tijeras, palitos de madera, resistol, pintura o cualquier material que tengas en tu casa. No te limites, por más que puedas pensar que el material no funciona, te aseguro que con mucha creatividad vas a poder utilizar todos los elementos que tengas en casa. Incluso puedes agregar juguetes u otros objetos tridimensionales que tengas cerca. Crearemos una escena a partir de la fábula de la autora Suniti Namjoshi, que lleva por título Transmisión en vivo.
Usaremos esta fábula para ejemplificar los pasos que he localizado como fundamentales para la creación de un espectáculo, escena o un ejercicio o un juguete de teatro de papel. Existen múltiples formas de hacerlo, pero tienes que recordar que esta es solamente una guía de pasos básicos. Lo mejor de este juguete es que podemos hacerlo con muy pocos recursos o con la cantidad de dinero que queramos o tengamos disponibles. El teatro de papel, según la compañía Great Small Works, necesita tener 5 características. 1 es que es barato. Puedes conseguir materiales muy baratos cerca de tu casa o incluso dentro de ella. Es miniatura, lo que nos permite a muchos titiriteros viajar alrededor del mundo con nuestras puestas en escena. También es plano, está hecho de papel, juega en 2 dimensiones, pero me atrevería a agregar un pequeño inciso dentro de este contexto. Y es que también puedes utilizar objetos tridimensionales, como ya te lo había comentado. El cuarto es que tiene un arco. Si se dieron cuenta en el video donde hablamos sobre la historia del teatro de papel, se pudieron dar cuenta que muchos de estos teatrinos tienen un copete en la parte de arriba que funciona para ocultar ciertos mecanismos de nuestros teatrinos. Pero si tú lo deseas, puedes quitar también el arco. Y por último, y más importante, es que puedes hacerlo tú mismo. Así que te animo a que sigas estos pasos y que crees tus propias escenas de teatro de juguete. A continuación, les leeré Transmisión en vivo. La mujer increíble cruzó los cielos en una ráfaga, lanzó un planeta y lo puso de nuevo en órbita. Rescató una nave espacial, aplanó una montaña, enderezó un edificio, le sonrió a un niño, atrapó a unos cuantos ladrones, y todo tan solo en una mañana. Luego se tomó un respiro para visitar a su psiquiatra, porque en el fondo es una mujer verdaderamente femenina y todo lo que desea es tener una vida normal. Les aseguro que mientras leíamos el cuento, muchas imágenes flotaron por sus cabezas. Estas imágenes son esenciales para la creación de nuestros espectáculos en miniatura, porque son aquella materia prima que utilizaremos para generar todas las imágenes que van a acontecer dentro de nuestros teatrinos. Lo primero que haremos es rescatar los espacios, personajes y elementos más relevantes de la historia. Es opción de cada jugador elegir estos elementos. Probablemente haya elementos, personajes o espacios que tú no quieras que aparezcan en tu historia, o quizás quieres que aparezcan más. Probablemente quieras que estos espacios se resignifiquen. Es decir, quizá para ti los cielos significa la casa de esta mujer. Quizá para ti el espacio significa su propia cabeza. Así que te animo a que hagas este ejercicio también con la historia que hayas elegido. Empecemos por retomar los elementos que enuncié a continuación. Primero que nada, en esta historia retomaremos los cielos, el espacio, la montaña, la ciudad y el consultorio. También podríamos agregar espacios o reinterpretarlos, pero en este momento los retomaré literalmente. En cuanto a los personajes que aparecen en la historia, la mujer increíble, el niño y los ladrones. Podríamos agregar quizá al psiquiatra. Ahora rescataremos los objetos o los elementos más importantes: planeta, nave espacial, montaña y edificio. Ahora tenemos una lista de dibujos de los personajes, escenografías y elementos que debemos realizar. Pero seguimos en una parte superficial de la historia, es decir,
no hemos profundizado en lo que queremos decir o lo que queremos contar con esta historia. Solamente tenemos los elementos que la autora nos está otorgando. Ahora necesitamos ponerle de nuestra cosecha e imaginar qué movimientos o acciones podrían hacer nuestros personajes. Por ejemplo, la mujer increíble cruzó los cielos en una ráfaga. En este fragmento me imagino a la mujer increíble vestida como una mujer normal, como una ama de casa, o una adolescente, una niña, una anciana, o como una superheroína. Y aquí viene la parte divertida. ¿Qué quiero decir con esta historia? ¿Cuál es mi discurso? Por ejemplo, yo quiero representar a mi mamá, porque para mí mi mamá es una superheroína. Pero tal vez tú quieres hacer una crítica a la mujer contemporánea, o tal vez quieres hacer una crítica feminista a la sociedad. De esta forma se definen múltiples decisiones que iremos tomando a lo largo de nuestra escena. Es muy importante el aspecto visual dentro del teatro en miniatura, ya que como lo vimos en un inicio, comenzó como un arte plástico, por lo que todos los elementos visuales tendrán una importancia muy grande dentro de nuestra escena. Así que te invito a que te imagines cuál será la plástica, cómo quieres que se vea, cuál será la estética. ¿Tendrás objetos tridimensionales? ¿Cómo te imaginas las luces? Si pudieras poner una pista musical, ¿cuál sería? Imagina la escena como si ya la estuvieras viendo al final, para que poco a poco vayas construyendo tus títeres y todos los elementos escenográficos para llegar a esta meta. Además del aspecto visual, otro aspecto fundamental para tomar en cuenta desde el inicio de nuestro planteamiento es el mecánico. ¿Qué debe hacer mi personaje? Este mismo fragmento menciona: cruzó los cielos en una ráfaga. Por lo tanto, mi títere debe cruzar el escenario como una ráfaga. ¿Cómo puedo hacer eso? Tal vez puedo utilizar palitos de madera o hilos o simplemente mi mano para hacer que la mujer vuele como un avión. Son elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de construir nuestros personajes y también para construir nuestro teatrino, que será el espacio a representar. Además de los personajes, también tenemos los elementos escenográficos que debemos resolver en el aspecto de vista mecánico. Por ejemplo, en el fragmento donde la mujer increíble endereza un edificio, podemos empezar a preguntarnos cómo vamos a hacer eso con los títeres. Quizá tiene algún tipo de mecanismo especial donde levantas una palanca y el edificio se endereza solo, o utilizas tu mano para enderezarlo. Ese tipo de preguntas lo debes hacer con todos los personajes y con todos los elementos escenográficos y elementos importantes que sacamos de nuestro cuento y rescatamos en la lista. Otro de los ejes a considerar son los recursos que utilizaremos para contar nuestras historias. Hay diferentes técnicas que podemos utilizar en el teatro en miniatura. Como lo vimos en el inicio, muchos artistas utilizan el teatro de sombras, los títeres de manipulación directa, objetos cotidianos y una larga lista de técnicas que puedes utilizar para mezclarlas y jugar de formas infinitas en el teatro de papel. Otra de las características que a mí en lo personal me encantan de este tipo de teatro es que hay acciones que probablemente sería muy caro resolverlo en el teatro normal o en el teatro de actores. Pensemos, por ejemplo, en montar esta obra de teatro en un espacio escénico enorme. ¿Cómo podrías hacer que la mujer increíble enderezara un edificio? Probablemente sería mucho más caro de lo que podremos hacer con el teatro en miniatura. Otro de los elementos o ejes que te invito a imaginar es el tamaño
de tus títeres. ¿Qué quieres que se vea? ¿Solo el rostro? ¿O quieres que se vea solo la mano o el cuerpo completo? El teatro en miniatura se parece mucho al lenguaje audiovisual del cine o de la televisión. Podemos retomar las tomas que suceden en este tipo de arte para contar nuestras historias. Es decir, podemos usar close-ups, también alejamientos, tipos de toma como el americano, por ejemplo. Para no perdernos dentro de toda esta gama de información que debemos manejar, uno de los recursos más importantes de los cuales nos tomamos de la mano los directores de teatro en miniatura es un storyboard. Un storyboard es un recurso también muy utilizado en el campo del cine y la televisión y se parece a un cómic con dibujos tan simples o complicados como tú quieras. Es una secuencia de las acciones más importantes donde planteamos recursos visuales que conformarán nuestra historia. Aquí el ejemplo del storyboard de transmisión en vivo. Transmisión en vivo. La mujer increíble cruzó los cielos en una ráfaga. Lanzó un planeta y lo puso de nuevo en órbita. Rescató una nave espacial. Aplanó una montaña. Enderezó un edificio. Le sonrió a un niño. Atrapó a unos cuantos ladrones, y tan solo en una mañana. Luego se tomó un respiro para visitar a su psiquiatra, porque en el fondo es una mujer verdaderamente femenina y todo lo que desea es tener una vida normal. Una vez elaborado nuestro storyboard, es momento de comenzar la parte más divertida, que es la creación de nuestros personajes, escenografías y teatrino. Hay muchos materiales que puedes utilizar para hacer tu teatrino y tus títeres. Yo tengo, por ejemplo, cartulinas con colores y diferentes texturas. E impresiones que me pueden ayudar a generar mis títeres. También tengo hojas blancas. De preferencia puedes utilizar las más gruesas que encuentres porque eso le va a ayudar a que tu títere tenga mucha estructura y no se doble en el momento de que deba pararse en escena. Otro material que te puede ayudar muchísimo, en México lo conocemos como papel ilustración. Es un papel grueso, parecido al cartón. Y este particularmente tiene un lado negro y el otro es su anverso. Nosotros vamos a utilizar el lado oscuro para resaltar los colores y las imágenes de nuestros títeres. Otra de las cosas que seguramente vas a utilizar son tijeras. Te puede ayudar el cúter, regla. Si tienes alguna tabla de corte, también te invito a que lo utilices. Plumones negros, cualquier tipo de cinta que tengas para pegar. Si tienes lamparitas o elementos que te parezcan que puedes utilizar para iluminar tu escena, eso también puede ayudarte mucho. Por supuesto, pegamento y palitos de brocheta o de madera. En México las conocemos como palitos de madera o de bandera. Lo puedes comprar en las papelerías o incluso te pueden ayudar los palitos que utilizas para revolver el café. En fin, hay de diferentes espesores y de diferentes tamaños, así que también te invito a que lo hagas. Estos, por ejemplo, ya los pinté de negro, así que, bueno, también tenemos pinturas de colores y cinta para pegar.
En fin, todo lo que tengas a la mano nos puede funcionar. Lo importante es solamente saber recortar y pegar. Para hacer nuestro teatrino vamos a necesitar una caja de cartón como esta. No importa las dimensiones de la caja que tengas cerca, incluso las cajas de cereal pueden funcionarte bastante bien. No es que necesites seguir las reglas tal y cual, puedes adaptar el teatrino a la caja que tengas a la mano. Yo voy a cortar esta dejando un espacio para poder ver dentro de ella, pero primero voy a reforzar todas las partes que vengan rotas para darle mayor estructura a mi caja y poder hacer los cortes que te voy a contar a continuación. He marcado con una línea negra el espacio que voy a cortar de la caja. Puedes apartar este rectángulo de cartón porque te puede ayudar para hacer otros elementos escenográficos, para darle estructura a escenografías o a personajes, por ejemplo. Esta pestaña de arriba también la voy a recortar, al igual que esta de atrás y los lados. Importante, la parte de atrás de nuestro teatrino va a quedar exactamente como está. Esta parte no la vamos a recortar. Más tarde te voy a explicar qué haremos con la parte de los lados. Otra de las cosas que debemos hacer es proteger la parte de abajo de nuestro teatrino. Yo voy a utilizar esta cinta para cerrarlo por completo y darle mayor estructura a la caja. Al mismo tiempo, las pestañas de abajo y de arriba podemos pegarlas con nuestra cinta o bien recortarlas. Una vez que tenemos nuestro teatrino listo, comenzaremos a trabajar con nuestros personajes. Ya imprimí y recorté las imágenes que vamos a utilizar. Lo siguiente que haremos es pegar nuestras imágenes en algún fondo negro y después recortarlos por la orilla para que se genere más profundidad y realce en los colores de nuestras impresiones. Tengo ya algunos de los títeres o personajes ya recortados y puestos sobre cartón negro. Otra de las cosas que podemos hacer es recortar palabras. Por ejemplo, yo recorté el título para hacerle un marco que tenga que ver con la televisión. Seleccioné elementos que no están dentro de la escena solamente para jugar con ellos y ver si en algún momento pueden ayudarme en alguna de las escenas y darme más posibilidades de elegir imágenes. Está, por ejemplo, esta televisión o esta habitación, que puede ser la habitación de la Mujer Increíble, el edificio, una imagen que he recortado de una montaña que puede subir y bajar para la escena de la montaña que se aplana, la ciudad, el espacio y a nuestro personaje principal en diferentes tamaños y posiciones. Por ejemplo, este puede ayudarme para empujar al planeta o esta puede ayudarme para caminar por la calle. Procuré que los personajes que encontrara en internet tuvieran un elemento característico que los uniera o pudiera hacer creerle al público que está hablando del mismo personaje. Por ejemplo, el cabello negro. Claro que si tú eres el diseñador y el creador de tus propios personajes, puedes diseñarlos de la forma que tú desees
y darles unión a tus escenas. Y también dibujarlos en diferentes poses o con diferentes emociones. Gracias. También hice este cuadro de pensamiento que puedes utilizar para alguno de los personajes. Este tipo de teatro se parece mucho al cómic, así que los letreros, cuadros de diálogos o de pensamiento pueden ayudarte mucho para transmitir los diálogos de cada uno de los personajes que vayas a utilizar en tu historia. Muy bien, pues ya pinté mi teatrino de negro. Esta es una decisión que puede variar dependiendo de la propuesta que quieras hacer. Muchas personas prefieren no pintarlo de negro, sino más bien con la temática de la historia que van a representar, o quizá con una estética surrealista o barroca o más apegado a los teatrinos clásicos de teatro de papel. Yo decidí pintarlo de negro porque resaltan los colores de las imágenes, y también porque quizá puede ser una caja que reutilice para alguna otra historia y de alguna forma esto le da un poco de neutralidad al teatrino. Lo pinté con pintura en aerosol, o también lo puedes pintar con pintura vinílica o especial para papel, etc. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, antes de eso tengo que explicarte que también hice un recorte del lado derecho y del lado izquierdo del teatrino con el objetivo de poder meter las figuras que utilizaremos, que puedan entrar nuestros títeres con mayor facilidad. De esta forma podemos ingresarlos a escena desde arriba o desde alguno de los lados, o de frente incluso, o tal vez puedes tenerlo sobre el escenario y levantarlo. Esto, como ya te lo he dicho varias veces, pues depende mucho de la decisión o las decisiones que vayas tomando respecto a los tamaños de tus títeres y del trazo, es decir, qué movimientos y hacia dónde se dirigen los títeres. Otro aspecto que tienes que tomar en cuenta es el tamaño de estos orificios. Puedes hacerlos más angostos o más largos dependiendo del tamaño de tus imágenes. Esta, por ejemplo, entra bien en esta entrada, pero quizás el planeta le cuesta un poco más de trabajo, el que podría entrar por arriba, en fin, depende del tamaño de tus títeres. Otra de las cosas que voy a hacer es agregar este copete en el frente de mi teatrino. Lo único que tengo que hacer es pegarlo. Esto es opcional, yo lo voy a hacer porque quiero instalar unas pequeñas luces y quiero que esto me sirva para ocultar la instalación de estas lucecitas. También funciona la tapa de la caja que queda en la parte de arriba. Esa la podrías no quitar y solamente levantar y fijar con alguna cinta para pegar. Igual pintarla o ponerle algún diseño como en los teatrinos que vimos al inicio, pero eso depende de ti. En casa encontré estos LEDs. Son unas pequeñas lucecitas que me ayudarán a iluminar mi escena. Tú puedes buscar linternas, lamparitas, cosas que creas que puedan ayudarte, incluso con mucha precaución, velas.
Y bueno, ese será nuestro siguiente paso, instalarlas. Otra de las cosas que voy a hacer es pegar un palito de madera en el respaldo de nuestros títeres para que ellos puedan entrar y salir de nuestro escenario. Algo que tengo que tomar en cuenta es que dependiendo del lugar donde localice el comando, que es como llamamos a estas varillas o estos palitos que mueven los títeres, su posición dependerá del hueco en donde debe pasar respecto al escenario. Es decir, si lo coloco del lado derecho, su entrada debe ser de derecha a izquierda. También puedo colocarlo de arriba hacia abajo para que entre de esta forma en nuestro cuadro. Y lo mismo voy a hacer con todos los personajes. Tenemos otra forma de poder parar a nuestros personajes y se los voy a enseñar a continuación. Voy a generar una especie de escuadra que me ayudará a pegar, a mantener de pie mis personajes. Es una especie de triángulo que va colocado de esta forma. Una vez que terminamos de realizar nuestros títeres y nuestro teatrino, lo siguiente es empezar a montar nuestra escena. Y para eso es necesario tener una claridad muy específica para saber qué títeres entran en qué momento y de qué forma. Para eso lo mejor es ensayar varias veces tu escena antes de presentarla ante tu público. Lo que yo te animo a continuación es a seguir la lista y las escenas, el storyboard que hicimos anteriormente, para que no te pierdas entre tantos títeres, porque de pronto puede ser muy abrumador. Así que ten mucha paciencia y sobre todo diviértete. Voy a mostrarte una serie de consejos para que puedas mover tus títeres de forma más precisa y que no se caigan. Seguramente durante los ensayos se caerán varias veces o te tropezarás con tus propias manos y tus títeres, pero esos accidentes ocurren muy seguido. Así que debes tener mucha paciencia y saber que sobre todo esto es un juego. Este tipo de errores o accidentes
suceden en todos los niveles y los actores, titiriteros de teatro de títeres, específicamente en el caso del teatro en miniatura, deben estar muy preparados para poder enfrentar este tipo de accidentes durante alguna función. Muchas veces sucede que en la oscuridad del escenario se puede perder algún títere o se puede caer en escena, y lo importante es siempre conservar la calma. Comencemos con las láminas. Podemos decir láminas o escenografías a los elementos que enmarcan prácticamente la mayor parte de nuestro teatrino. En esta ocasión mi teatrino tiene un agujero, como ya lo pudiste ver anteriormente en la parte de arriba, que me permite sacar y meter los letreros de forma vertical. Quizá a ti se te ocurrió hacer este orificio más grande y más pegado a la pantalla, al hueco en nuestro orificio del teatrino, al que llamaremos proscenio, y quizá puedas meterlo de forma paralela al proscenio. Esa es otra de las opciones que pueden ocurrir, pero eso, como te digo, depende de lo que tú quieras hacer. Otra opción es tener de un lado una de las láminas, sacarlo, girarlo y ingresar la otra escenografía. Otra de las opciones es tener prevenida la segunda lámina para que cuando retires la primera, la segunda ya esté colocada en su lugar para la siguiente escena. Ahora, las distancias que puedes utilizar son muy variadas. Si lo puedes notar en este teatrino, la profundidad aumenta mientras la lámina se va echando hacia atrás, y esto depende de que quieras exactamente en cuanto a la distancia, pero también en cuanto a los títeres que ingresarás en el teatrino. Respecto a los títeres, esta, por ejemplo, es una escenografía que puedo ingresar por los lados y que tiene un movimiento en especial, que es la montaña. Para el movimiento de aplanó una montaña. Si quieres detener tus escenografías, puedes hacerlo de la misma forma en la que lo hicimos con los títeres, que es colocando una escuadra en la parte de atrás, así como lo hice con este, para que se detenga sobre el teatrino. O bien puedes recargarlo al fondo, puedes colgarlo desde una vara o palito que atraviese de forma vertical el teatrino desde por acá. O también puedes detenerlo con el mismo teatrino o con ranuras que generes a los lados de este. En fin, puedes hacerlo de diferentes formas. Y bueno, nuestro siguiente paso sería cómo conviven más de un títere en escena, o cómo conviven 3 o 4. Eso dependerá de la cantidad de personas que estén trabajando en la escena, de la cantidad de titiriteros que haya,
probablemente pueda haber 2 o 3, entonces podrán detener más títeres. O si estás tú solo, pues esta es una buena forma de tener más de 2 títeres en escena, y es simplemente colocar la cantidad de títeres que tú quieras, y así tendrás las manos libres para poder ingresar el resto de tus títeres en escena. Ahora hablemos de los movimientos que puedes generar. Por ejemplo, con un títere con comando vertical. Este tipo de títeres, como puedes darte cuenta, tienen, entre comillas, poca expresividad. Una de las cosas que debes hacer es intentar marcar las intenciones de tu personaje, es decir, las emociones, los sentimientos o los pensamientos, con muy poco movimiento. Te recomiendo que los títeres siempre los coloques de forma frontal a tu público, ya que si lo llegan a ver la escena de lado, o tú llegas a mover un poco el títere de esta forma, el público deja de verlo. Así que tienes que tener mucho cuidado en no girar demasiado el títere para que no suceda esto, porque al ser plano, el títere desaparece a la vista del público. Eso lo puedes tomar como un punto a tu favor, y quizá lo que quieras es que el títere entre en escena sin aparecer necesariamente hasta que gire, hasta que dé la vuelta, entonces aparezca. Respecto a los elementos que colocarás con las manos, lo que te recomiendo es que intentes tocar lo menos posible la imagen. Muchas veces, cuando comenzamos con el teatro de papel, cometemos el error de tomar el títere de esta forma. Probablemente, si esa es la intención que tenemos, porque lo que queremos es que se vea un puño agarrando un muñeco, pues está conforme a esa idea. Pero no muchas veces es así, así que te recomiendo que tomes al títere de la forma más discreta posible. No con la intención de ocultar la idea de que una mano entra al teatrino. Hace unos años existía una corriente en la que se creía que lo mejor era que el titiritero no se viera en escena, es decir, que el público tuviera la ilusión de que los títeres se movían solos. Pero desde hace unos 30 años más o menos esa corriente dejó de existir, al menos en México. Y aunque todavía suceden muchas puestas en escena, en este tipo de teatro la presencia del titiritero y actor es muy importante, ya que no podemos ocultarnos del todo por la disposición escénica, o al menos eso ocurre en muchas de las propuestas, casi en la mayoría. Este tipo de teatro se parece mucho a la narración oral o al cuentacuentos, por lo que la presencia del titiritero también es muy importante. Así que, hablando de esto, la presencia de tus manos en la escena es un aspecto que tienes que tomar en cuenta. Lo más importante es que tus movimientos sean limpios, es decir, no sean torpes, sino que entren con mucha claridad y precisión. Hay diferentes formas de ingresar los títeres, como te lo comentaba hace unos momentos. Una de ellas es levantarlo desde arriba y apoyarte de tu otra mano para ponerlo de pie. El otro es, como ya te lo había comentado, desde el lado, o el otro es desde arriba. Esto a veces también tiene que ver con el discurso del que quieres hablar. ¿Qué tal si en tu puesta en escena la mujer increíble es esta mujer titiritera que está moviendo todos los objetos, y nunca vemos un títere de la mujer increíble,
Simplemente la mujer increíble está representada por las manos. Así que en la acción de, por ejemplo, rescatar a una nave espacial, solo vemos la nave espacial y la mano de la mujer increíble. O en el momento en el que puso una nave de nuevo en órbita, y la mano se vuelve también una protagonista de la escena. Eso dependerá mucho de lo que quieras decir con tu historia y del tipo de manipulación que vas a querer tener en tus títeres. Te recomiendo que si estás tú solo y no hay nadie que te vea en el momento de montar tu escena, grabes los ensayos y selecciones cuáles son los momentos más interesantes o que te parecen más precisos para poder ensayarlos una y otra vez o seleccionar el tipo de movimientos que quieres tener durante el montaje. Al mismo tiempo, te invito a que no deseches nada desde la primera vez. Probablemente hayan accidentes o momentos que te parecerán incómodos en el momento de actuar una obra como estas, pero lo importante es tener mucha paciencia y recordar que es casi una coreografía. Probablemente haya títeres que hayas hecho y que sientas que no van a entrar dentro de la escena, pero te animo a que no los tires o los deseches por completo. Probablemente durante el ensayo puedas encontrar momentos donde retomar estos títeres que en algún momento pensaste que se iban a desechar. Y por otro lado, también es posible que hayas hecho títeres que te gusten mucho y que creas que son necesarios para la escena, pero en el momento de los ensayos te des cuenta que no necesariamente los títeres necesitan estar dentro de la escena para que se cuenten, o que no caben en el escenario porque son demasiado grandes o demasiado pequeños. La mujer increíble cruzó los cielos en una ráfaga. Lanzó un planeta y lo puso de nuevo en órbita. Rescató una nave espacial aplanó una montaña. Enderezó un edificio. Le sonrió a un niño. Atrapó a unos maleantes. Todo en una sola mañana. Después, se tomó un respiro para visitar a su psiquiatra
porque en el fondo es una mujer verdaderamente femenina y lo único que desea es tener una vida normal. Esto fue todo por el día de hoy. Quiero agradecerte que hayas asistido a ver esta clase de teatro de papel. Espero que la hayas pasado tan bien como yo. Y te invito a que generes nuevas historias de teatro de papel y que las publiques en las redes sociales y etiquetes a la Embajada de México en Indonesia y nos compartas cuáles fueron los resultados de tus historias. Yo soy Abigail Espíndola y nos vemos en la que sigue.